Bendiciones ¿Está a cada listo? una de ustedes. Amén. Amén, Ya pastor. estamos Los micrófonos aquí. son suyos. Amén. Pues mis amados hermanos y hermanas que me están escuchando en estos momentos, decíamos hace unos momentos que ciertamente el mundo se está encontrando hoy más que nunca en tiempos muy difíciles. Y escuchaba a la profeta Yani sobre lo que está sucediendo en Perú. Ciertamente nosotros prendemos el televisor y podemos ver que todo el cumplimiento profético está a la puerta. Todo nos está anunciando que ciertamente el rey ya viene y tenemos que estar preparados, preparados en cuerpo, alma y espíritu. Y agradezco a nuestro Dios, ¿verdad? Que nuestra hermana apreciada, la pastora Emma, me comunicó que quería que hoy compartiera el mensaje con ustedes, ya que ciertamente se cierra el periodo del ayuno y gloria a Dios por ello, porque nosotros tenemos que entender que si el mundo, las personas inconversas que se encuentran en el mundo sin conocimiento de Dios, ayunan para que los presidentes, los gobernadores cumplan con los propósitos o más bien con las peticiones que ellos demandan y a veces duran días allí encadenados en los árboles en ayuno y todo eso, mas sin embargo los presidentes, los gobernadores cumplen sus peticiones, cuánto más nuestro Dios no irá desde los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde sobre nuestra vida cuando nosotros sometemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu en ese propósito divino al cual Dios ciertamente nos llama a llevar a cabo. Y el ayuno por años ha sido bíblico. Muchos han ayunado para enfermedades, para muchas cosas. Lo importante de todo aquí es que nosotros tenemos que entender que dentro de nuestra vida, como en la vida del profeta Nehemías, en la vida de los reyes, en la vida de los cantores y en la vida del Antiguo Testamento principalmente, no hay un libro en las Sagradas Escrituras que hable de la importancia del cuerpo, alma y espíritu. ¿Y a qué me refiero yo esto? Me refiero, mis amadas, mis amados, ciertamente a las 12 puertas que existían en aquel tiempo, ciertamente, y fueron destruidos, derribados los muros de Jerusalén, juntamente con sus puertas. Y cada puerta tiene un significado. Y las 12 puertas, en la época del profeta Nehemías, nos hablan y nos dan a entender muchas cosas. Y quiero hacer mención de esas 12 puertas, pero el mensaje que Dios pone en mi corazón para cada uno de los presentes y para un servidor es que de esas 12 puertas hay 3 puertas principales que debemos de cuidar muy, pero muy importante en nuestra vida. A veces nosotros creemos que por haber aceptado a Cristo, que por haber hecho la decisión de haber recibido, ¿verdad?, en nuestro corazón al Señor, ya se termina todo, ya se acaba todo. No, mis amados, no, mis amadas. Es el principio de algo que vendrá tarde que temprano a bendecir nuestra vida, pero siempre y cuando, conforme nosotros busquemos la presencia del Señor y atesoremos su palabra en lo más profundo de nuestro corazón. Y creo con todo mi corazón, sin temor a equivocarme, que este mensaje que Dios pone en mi corazón nos ayudará a entender la importancia de estas 3 puertas que hemos de cuidar. Estas 3 puertas que Dios pone en mi corazón, este mensaje se titula Las 3 puertas que debemos de cuidar en nuestra vida. ¿Sí? Son una semejanza en parte de las puertas de Jerusalén. Sabemos que los muros representan ciertamente la vida de las personas. Las columnas representan a los líderes y las puertas representan las entradas. Entonces, las puertas
que Dios habla y Dios nos dice, ¿verdad? Es ciertamente, están en el libro del profeta Nehemías. Y allí, del capítulo 3 hasta el capítulo 9 y 12, se encuentran ciertamente 10 puertas. Y las dos puertas se encuentran en los capítulos 8 y allí en el capítulo 12. Entonces, estas 12 puertas, hermanos de Jerusalén, mis amadas, ciertamente van a traer un conocimiento a tu vida, a nuestra vida, y sobre todo un nivel mucho más elevado de nuestros pensamientos, de nuestra alma y de nuestro corazón. Sí. Y para ello, yo quiero que estemos muy atentos, sobre todo en las 12 puertas. La primera puerta es la puerta de las ovejas. Está en Nehemías 3:1 y nos habla de ser formados, capacitados y marcados. La segunda puerta es la puerta del pescado y está en Nehemías 3:3 y nos habla del servicio de Dios y la extensión del reino de Dios y del evangelismo para hacer discípulos. La tercera puerta nos habla de la puerta vieja y esto nos habla de la permanencia en Cristo y su palabra. Y la cuarta puerta nos habla la puerta del valle de los procesos que debemos de pasar como creyentes y debemos de pasar por ellos. ¿Para qué? Con el propósito de crecer y desarrollar con humildad y mansedumbre. Esto está en Nehemías 3:13. La quinta puerta es la puerta del muladar, que se encuentra en Nehemías 3:14 y nos habla de sacar lo impuro y despojarnos del viejo hombre. La sexta puerta, que está en Nehemías 3:15, nos habla del nuevo fluir del Espíritu Santo y de la limpieza. La séptima puerta se encuentra en Nehemías 3:26 y es la puerta de las aguas y nos habla de limpiarnos cada día que pasamos en esta tierra para poder limpiar a otros. La octava puerta, que se encuentra en Nehemías 3:28, nos habla de vencer las pruebas y las luchas para motivar y alentar y enseñar a otros a ser vencedores. La novena puerta, que se titula la puerta oriental, se encuentra en Nehemías 3:29 y nos habla de la resurrección del Señor en nosotros. La décima puerta es la puerta de Efraín. Nehemías 8:16 nos habla de la doble porción espiritual, capacitando a otros para ejecutar el ministerio de Dios. La onceava puerta nos habla de la puerta de la cárcel. Está en Nehemías 12:39 y esto nos habla del costo de la unción, la ética de la obediencia y ser un esclavo no del mundo, sino de Jesús. Y la doceava puerta, que es la puerta del juicio, y se encuentra en Nehemías 3:71, nos habla de la visitación y la recompensa de Dios ante los hombres. Como hemos escuchado, hay 12 puertas, ¿verdad? En el libro de Nehemías, y no hay otro libro de las Sagradas Escrituras que nos hable más de las puertas que el libro de Nehemías. ¿Cuál es el objetivo de esas puertas? Ya los han escuchado, lo hemos escuchado ahorita lo que significa. Ahora vamos a entrar, mis amadas, mis amados, ciertamente a la importancia de esas tres puertas que debemos de cuidar. Pero ¿cuáles son esas tres puertas que debemos de cuidar? Para ello, el mensaje que Dios pone en mi corazón en esta mañana está basado en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y dice la bendita palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Note, por favor, lo que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice que nosotros tenemos que tener inteligencia, que tenemos que tener cuidado en nuestra mente.
que tenemos que estar de una forma u otra alertas. Es decir, sed sobrios es tener una mente abierta y una mente limpia. Procurar tener una mente limpia. Muchas veces nosotros decimos, es que es difícil que nuestra mente esté limpia. Lo que es imposible para los hombres, todo es posible para nuestro Dios. A mí me llamó mucho la atención ese texto de Primera de Pedro 5:8. Pero el título del capítulo 5, fíjese lo que dice. Dice, apacentar la grey de Dios. En mi Biblia dice, apacentar la grey de Dios. Y le habla a los ancianos que están entre vosotros. Dice, y Pedro dice, también yo anciano con ellos. Y soy testigo de los padecimientos de Cristo, que también soy participante en la gloria que será revelada. ¿Qué quiere decir, mis amados? El apóstol Pedro escribe esta carta bajo la inspiración del Espíritu Santo y habla acerca de una gloria que será revelada, lo cual para el apóstol Pedro no fue revelada del todo. ¿Qué quiere decir esto? Que esa gloria que será revelada no le tocó a Pedro, sino le toca a la última generación que vivirá los últimos días. Y esa generación somos hoy en día los que nos encargaremos de levantar el tabernáculo de David que se encuentra caído, del cual todos los que hemos conocido la gracia de Cristo, pastores, líderes, hijos e hijas de Dios, ministros de diferentes naciones, somos los encargados en esta última generación de levantar el tabernáculo de David que se encuentra caído. No lo pudo levantar ciertamente los apóstoles, no lo pudieron levantar los profetas antiguos, no lo pudieron levantar los reyes, no. Entonces Dios habla acerca de una gloria que será revelada. Y esa gloria que será revelada, ciertamente el mismo, óigame bien, ¿sí? El mismo apóstol Pedro lo dijo en el libro de los Hechos. Él habló acerca de lo que explicó el profeta ciertamente Amós, que en los últimos días Dios se encargaría de levantar el tabernáculo que estaba caído. Y es verdad, ¿será cierto eso? ¿Será que sucederá eso? Claro que eso va a suceder. Entonces el apóstol Pedro dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Aquí le está hablando a todas aquellas personas que por un tiempo, ¿verdad? Estuvimos pastoreando la grey de Dios. Un servidor, ¿verdad? Gracias a él, me permitió estar pastoreando por muchos años, lo cual hoy mi esposa es la pastora general, ¿verdad? Hoy está bajo cobertura de un servidor juntamente con todos los líderes que represento. Y quiero decirles una cosa. Cuando yo apacentaba la grey de Dios, que hace demasiado tiempo, ¿sí? Yo siempre dije, yo voy a apacentar la grey de Dios sin esperar nada a cambio, que Dios en su tiempo me recompensará. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de mis enfermedades y de todo lo que he sufrido, Dios me ha sostenido con su mano de poder. A pesar de que los médicos, 23 médicos me desahuciaron, el médico de médicos dijo, yo soy el que da la última palabra. Y aquí estoy, para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que Dios quiere que nosotros, los líderes, los pastores, las pastoras, y todos aquellos que tenemos un ministerio pastoral, ¿sí? Ya sea como teniendo a nuestro cargo una pequeña misión, una pequeña congregación, un grupo de paz, un grupo familiar o una célula de hogar, ciertamente nos convertimos en líderes. Aunque a lo mejor hay alguien más arriba que nosotros, ¿sí? Eso es importante. Pero lo que Dios nos dice aquí es que nosotros debemos de presentar la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella. Y dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Sí? Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué quiere decir? Que el verdadero ministro
no debe de ser manipulador, ni debe tampoco enseñorearse de la grey de Dios. Las almas son de Dios. Simplemente nosotros somos instrumentos que Dios ha puesto en el camino para esas vidas, para apacentarlas y para educarlas, para orientarlas y sobre todo para llevarlas cada día, cada momento y cada instante a la estatura del varón perfecto, para ese crecimiento. ¿Sí? Pero nunca jamás enseñorearnos de ella. Nunca jamás hacerlo con ganancias deshonestas. Nunca jamás exigir cosas que ni nosotros mismos podemos hacer, ni nosotros mismos podemos llevar a cabo. ¿Sí? El apóstol ciertamente nos está hablando aquí acerca de que nosotros tenemos que ser ciertamente esos seres, esos líderes, esos ministros de Dios que apacentemos la grey con amor, con ternura, con comprensión. Porque dice aquí, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él los exalte cuando fuere su tiempo. El 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y toco aquí, en este punto, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Sí? Es muy importante, mis amados, muy importante que nosotros estemos conscientes, muy conscientes, de que si hay una área en nuestra vida que el enemigo bombardea continuamente y que es la principal área de nuestra vida, se llama mente. El enemigo sembró la curiosidad, sembró la semilla en la vida, en el cuerpo y en la mente de Eva, no de Adán, de Eva, en el huerto del Edén. Le pegó en la mente, le habló y le expresó lo que su mente pensaba, lo que su mente quería. Dios quiere que en esta mañana, ¿verdad? A través de ese mensaje, podamos nosotros asimilar, entender y comprender lo que es en nuestra vida la importancia de cuidar tres puertas. Esas tres puertas son de suma importancia. Y la primera puerta es la puerta de nuestra mente. La segunda puerta es la puerta del corazón. Y la tercera puerta es la puerta del alma. ¿A dónde voy? Dice la palabra del Señor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Note por favor la gramática bíblica. Allí hay comas, ahí hay punto y coma, y allí sigue habiendo comas y punto y comas. Es decir, cada palabra que estamos leyendo y termina en coma, tiene una suma importancia para que nosotros discernamos y nosotros estemos atentos a lo que Dios quiere hablarnos en este hermoso mundo. ¿Por qué Dios, a través del apóstol Pedro, pone al enemigo como león rugiente? Hay leones mansos, hay leones que a lo mejor no son tan mansos, pero aún los mismos domadores se acercan a ellos y les tocan la cabeza, y podemos hablar y podemos decir que son a veces nobles, pero también podemos decir que hay domadores que han perdido la vida aún con ese león que un día lo domaron, tal vez fue desde cuando era una cría. Pero ¿por qué Dios nos habla a nosotros en esta mañana y nos habla de un león rugiente? ¿Por qué nos habla de la sobriedad? ¿Por qué nos habla
de velad? ¿Y por qué nos habla de que ciertamente ese león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar? ¿Sí? ¿Por qué nos habla Dios? Bien, sed sobrios, tened una mente abierta, una mente limpia, una mente que se debe de cuidar, no de drogas, no de vicios y no de tantas cosas. ¿Sí? Velad quiere decir que estemos alertas, que estemos al tanto, al cuidado. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, ahí habla de un adversario. Allí no habla al hermano, ahí no habla al padre, ahí no habla a la madre, ahí no habla al hijo, ahí no habla a la persona, ahí habla a un ser que sabemos nosotros que estuvo en el reino de los cielos y que era el director de la alabanza, era el que estaba ahí presente, ¿sí? Entre la alabanza. Pero tarde que temprano, Dios conoció el corazón de él. Dios conoció los pensamientos de él, ¿sí? Mucha gente, mis amadas, mis amados, me ha preguntado que por qué Dios, siendo Dios, permitió el pecado en el reino de los cielos. Porque ¿por qué Dios, siendo Dios, no pudo detener al enemigo y no le pudo entender, o sea, no le pudo discernir el pensamiento? ¿Y saben qué les he contestado? Les he contestado que con la misma arma que el enemigo golpeó el reino de los cielos, trayéndose la tercera cuarta parte de los ángeles, ¿sí? Con esa misma arma, Dios va a derrotar al enemigo, ¿sí? Usando nuestras vidas. En aquel tiempo, Dios usó a los ángeles, ¿sí? Hoy Dios quiere que tú seas ese derrotero, ese hombre, esa mujer, que aprendamos a derrotar al enemigo. ¿Y cómo lo vamos a derrotar? Precisamente cuidando estas tres puertas. Es decir, ¿qué hubo en el reino de los cielos para que el pecado se manifestara allá? Una sola palabra: libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que allá en el reino de los cielos habría libre albedrío. Ellos podían decidir, porque dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, hasta que se llenó tu corazón y quisiste ser más grande que el Altísimo. Y dijiste en tu corazón, seré más grande que el Altísimo y pondré mi trono. ¿Qué quiere decir esto? Había libre albedrío. Hoy ese libre albedrío baja a lo terrenal, baja a nuestras vidas para poder vencer al enemigo. ¿Sí? Dios habló a Adán sobre dos árboles antes de crear a Eva: el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol ciertamente de la vida. De todo árbol podréis comer, le dijo Dios, pero menos del árbol de la ciencia del bien y el mal podréis comer, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Dios le advirtió a Adán de ese árbol. ¿Qué significa esto? Dios le dio un libre albedrío. Escoge entre el bien y el mal. ¿Sí? Ese libre albedrío existe en nuestra vida. Ok, en el reino de los cielos, ese libre albedrío perjudicó el reino de los cielos y dividió el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Satanás se trajo, el diablo se trajo las tres cuartas partes de ángeles. Ese libre albedrío hoy está en nuestra vida. Y por eso sí, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Aquí no dice que solamente a los creyentes. Note, por favor, aquí no dice que solamente va a buscar y va a andar alrededor de los creyentes. No, no, dice a quién devorar. Allí habla tanto de creyentes como de inconversos, amados hermanos y amadas hermanas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo, ciertamente, un león rugiente que un león que no tiene hambre. Porque un león que no tiene hambre simplemente luego se ve. Pero cuando a un león no se le ha dado de comer, cuando a un león no se le, definitivamente, se le ha puesto un alto y no se le da de comer porque X o por Z, olvídese. Se le echa encima a toda la gente. ¿Por qué? Porque quiere devorar, quiere comida. Eso es lo que el enemigo desde siempre ha buscado.
¿Por qué? El enemigo anda siempre como león rugiente y anda buscando alrededor a quien devorar. Sí, sea creyente o sea inconverso, él viene con todo. Ahora, ¿qué pasaría? Yo pregunto en esta mañana, ¿qué pasaría si allí ciertamente alrededor de nuestra colonia nos avisaran que tuviéramos cuidado porque se acaba de soltar un león rugiente? Pregunto, ¿usted la haría como Tarzán? ¿Usted la haría como Superman? ¿O usted tendría sus puertas cerradas? Claro, si nos avisaran que alrededor de nuestra casa, nuestro vecindario, anda un león rugiente, suelto, nosotros con seguridad haríamos todo lo posible por cerrar todas las puertas para que ese león no pueda entrar. Así de fácil. Esto es lo que Dios quiere dirigirnos en esta hermosa mañana. Tenemos que aprender a cerrar todas las puertas para que ese león que anda como león rugiente no pueda entrar. En el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, nos habla la escritura y nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A veces en nuestra vida como creyentes, a pesar de que hay advertencias y llamados que nos hace la palabra de Dios en las predicaciones, en los consejos, en las lecturas que nosotros llevamos a cabo, muchas de las veces, tarde que temprano, no hacemos caso. Y no hacemos caso, ¿por qué no hacemos caso? Porque definitivamente, mis amados, de una forma o de otra, nuestra mente, nuestro espíritu no está definitivamente concentrado, ni tampoco está cerrado. Es decir, las puertas están abiertas. Y esa es la causa y el motivo por el cual nosotros, a pesar de todas las advertencias, nosotros dejamos puertas abiertas. En lugar de cuidar las puertas para que el enemigo no pueda entrar, hurtar, matar y destruir, las dejamos abiertas. Somos personas a veces muy confiadas y descuidamos muchas de las puertas de nuestra vida. Muchas veces cerramos otras puertas y las que debemos de cerrar no las cerramos y las dejamos abiertas. Por eso, en esta mañana, a través de esta palabra del Señor, vamos a reflexionar sobre cómo evitar el pecado para que no entre por nuestra mente, descienda al corazón y contamine nuestra alma. Por eso nosotros tenemos que cuidar estas tres puertas. Y la primera puerta se encuentra ciertamente la mente, la puerta de los pensamientos. Y esto se encuentra en 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hoy en día está muy de moda que cuando hay una iglesia que tiene un mundo de gente, le hacen más caso a lo que dice ese siervo de Dios en ese estadio, en ese auditorio, que a la misma palabra del Señor. Nosotros tenemos que entender y comprender que Dios ha levantado profetas, nos ha levantado para su honor y para su gloria, como levantó en el tiempo antiguo. Pero la principal palabra profética la encontramos en las Santas Escrituras. Y si usted y si yo predico una palabra que está fuera del orden bíblico de las Sagradas Escrituras, creo yo que me voy a equivocar como humano que soy. Por eso dice el apóstol Pablo: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
¿Qué significa esto? Significa, amadas y amados, que no porque usted tenga la iglesia más grande del mundo, usted se va a creer la abuelita de Superman o la abuelita de Batman. O se va a creer la última Coca-Cola del desierto. Aunque usted no tenga una iglesia grande, aunque tenga usted una misión y esté pastoreando, usted lo que tiene que hacer es simplemente, amada hermana, amado hermano, amado siervo, consiervo, es predicar la sana doctrina conforme a las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué sucede hoy en día? Vemos una iglesia que se levanta de la noche a la mañana como la espuma y es poderosísima, mucha membresía, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Usted solamente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, cuando yo viajaba a Estados Unidos muy seguido, yo visité iglesias muy poderosas, las cuales hoy en día, mis amadas, mis amados, y la pastora Emma lo sabe, y muchas hermanas de Estados Unidos lo saben, ya no existen. Ya no existen. De iglesias poderosísimas que eran iglesias grandísimas. ¿Por qué ya no existen? Porque quisieron tomar los ministros el lugar de Dios, ellos, y no dejar que Dios fuera el que ministrara. Por eso dice el apóstol, derribando argumentos y toda altivez que se levante con el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando el ministro de Dios, cuando el líder de Dios, cuando el congregante, hijo de Dios, se vanagloria, es altivo, cuando esa persona tiene un espíritu de muchas de las veces, para mí, de prepotencia, de orgullo, de soberbia, de vanidad, yo solamente le digo a esa persona, te doy un año. Solamente te doy un año. Si no te compones, si no te enderezas y si no recapacitas y te sometes a Dios y le pides perdón. Yo sé que nosotros somos orgullosos, somos vanidosos, somos vanagloriosos muchas de las veces. Pero Dios siempre nos habla la mansedumbre. Nos habla siempre, siempre de esa mansedumbre, como dice ciertamente la Escritura, sed mansos como las palomas, sencillos como las palomas, mansos y prudentes o astutos como la serpiente. Esto quiere decir que cuando usted se vanagloria, porque Dios hizo grandes milagros, hizo grandes prodigios, usted no sé si algún día, amada hermana, amado hermano, amado siervo, consiervo, tuvo una iglesia tremendamente fructífera y poderosa. Y de repente, algo sucedió, algo pasó, y la iglesia esa estuvo a punto de quebrarse y de venirse abajo. Y tal vez usted dialogó con sus seres queridos, con su líder, y dijo, es que no sé qué pasó. Bueno, yo le digo una cosa, amado consiervo, amados hermanos y hermanas, la altivez, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, el enseñoramiento de la ley de Dios, la manipulación, no viene de Dios, viene del enemigo. Y si viene del enemigo, obviamente nosotros tenemos que tener el cuidado. ¿Por qué tenemos que tener el cuidado? Porque debemos de saber que el que busca la gloria, el que busca la honra, el que busca el honor, el que busca la alabanza, es el que dividió el reino de los cielos. Y esto quiere decir que también pasa a nuestros pensamientos, a nuestro corazón y a nuestra alma. ¿Sí? Cuando usted dice, no, pues tengo una iglesia bien fructífera, le preguntan a usted en la calle, ¿y cómo está su iglesia, pastor? No, está creciendo demasiado. Creo que es una iglesia mucho, la más grande de todas, y pues hay pastores. O sea, nos encargamos de menospreciar otros ministerios. Nos encargamos de menospreciar otros liderazgos. Y no nos damos cuenta que nosotros solamente somos administradores. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios.
Dice la palabra del Señor, ciertamente, que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Cuando usted quiere tomar, cuando nosotros queremos tomar el lugar de Dios en la congregación, allí vamos a fracasar. No tenemos que menospreciar ningún ministerio. Darán cuenta de sí mismo, adelante. Hay réplicas y antirréplicas, ¿sí? Hay clones de ministerio. Hay muchos clones. Vemos por aquí que hay una persona que está creciendo y está haciendo una actividad virtual y luego hay alguien que quiere hacer lo mismo. Pero hay una cosa, mis amadas, mis amados, ¿sí? Una cosa es la réplica y la antirréplica y otra cosa es la originalidad. Cuando Dios te llama, Dios te equipa. Cuando Dios te llama, Dios te respalda. Cuando tú eres llamado por tu conocimiento, por tu título y por lo que tú quieras, y tú dices, es que yo soy la persona que va a pastorear porque tengo conocimiento. Una cosa es que tengas el conocimiento bíblico, que tengamos el conocimiento bíblico, y otra cosa es que tengamos el llamado a servir a Dios. ¿Cuántas personas, cuántos ministerios no tienen el conocimiento bíblico, se graduaron en institutos bíblicos y han fracasado? ¿Por qué? Porque solamente fue una llamarada de petate. Dios quiere que nosotros cerremos la puerta de nuestra mente, porque de ahí dependen muchas cosas. Por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante con el conocimiento de Dios, llevando contigo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Y dice, ciertamente, la mente es la primer puerta por la que el enemigo intenta entrar. Eso lo debemos de tener claro todos nosotros. ¿Cuál es la principal puerta? ¿Cuál es la primera puerta por la que el enemigo definitivamente intenta entrar? La mente. Si tu mente está cautiva por el pecado, tú o cualquiera de nosotros vamos a hacer un fracaso. Todo lo que queramos emprender, vamos a fracasar. Si tu mente es orgullosa, si nuestra mente es orgullosa, vanidosa, vanagloriosa y cuánta cosa, y pensamos en todo eso, vamos a fracasar. Nosotros tenemos que entender y comprender que Dios quiere que tengamos la mente de Cristo. Tenemos que entender que el enemigo siempre, de una forma sutil, aparentemente inofensiva, por medio de una idea, una sugerencia, una duda o una imagen, va a querer penetrar. Es decir, usted oye un mensaje poderoso en la iglesia donde se congrega y está usted escuchando el mensaje y usted se gozó, Dios la ministró y todo, pero de repente llega a su casa y prende el televisor y prende YouTube y sale un ministro. Y usted oyó el mensaje del pastor, de la pastora, del líder, poderoso. Y de repente usted prende el televisor o prende su computadora o su teléfono y le pone en YouTube o en TikTok y empieza a ver a un pastor que está predicándole a miles de almas en el estadio. Y está hablando un mensaje que anteriormente usted no compartía con ese mensaje porque era antibíblico, y de repente el enemigo le hace sentir y le hace ver, mira, ya ves que quien tiene la razón es ese pastor, es ese ministro, porque mira toda la gente que tiene, ¿sí? En cambio tu pastora, en cambio tu pastor, en cambio tu líder, no está bien, porque mira cuánto tiempo tiene allí y mira las almas que tiene. ¿Qué va a pasar, mi amado, mi amada? Que simplemente usted, si es débil, va a quebrar el enemigo su mente y va a tener un pensamiento diferente a los mensajes del siervo donde usted congrega. Porque el enemigo es así, nos mete ideas, nos da incoherencias, nos mete dudas y nos pone una imagen de noble, ¿sí? Y cuando nosotros nos descuidamos, en un instante vamos a ver una persona diferente. Cierto, usted mira a ese pastor que tiene un mundo de gente en el estadio y todo,
Y usted va a su iglesia y de repente se da cuenta que ahí hay mucho, pero mucho pecado. ¿Qué quiere decir esto? Significa que nosotros no estamos procurando tener la mente de Cristo. Porque Dios dice que a lo blanco hay que llamarlo blanco y a lo negro. Es decir, si nosotros tenemos la sana doctrina, no habrá diablo ni demonio que nos confunda. Por eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cuál es la primera puerta? Nuestra mente. Por eso, nosotros no debemos de subestimar el poder de un pensamiento. Un pensamiento puede cambiar un corazón. Es decir, un mal pensamiento puede cambiar un corazón. No. Y lo hemos visto por mucho tiempo. Si usted no lo sabe, búsquelo en internet. Hubo un hombre hace muchos años en California llamado Jim Jones. Ese hombre estaba corriendo en ese tiempo para senador y tenía una iglesia muy poderosa. Era una de las iglesias más grandes en California y todo estaba color de rosa. Muy noble, todo muy bonito. Compartían el pan, iban a los presos, iban a los drogadictos, le repartían comida y todo muy sutil, muy hermoso. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Se enorgulleció su corazón. El enemigo lo envolvió y llegó a decir, si tú clamas a Jim Jones cuando vayas en la carretera y estás a punto de tener un accidente, Jim Jones te ayudará, te protegerá. Este hombre tomó el lugar que a Dios le correspondía en esa vida. Y usted puede leer la historia de Jim Jones, cómo empezó todo y cómo terminó todo. Sí, tanto fue que la mente de este hombre fue manipulada por el enemigo que prácticamente se convirtió en un hombre que lo puedo llamar no magnicida, no homicida, sino peor que eso. ¿Por qué? Porque el diablo controló su mente. No debemos de subestimar el poder de un pensamiento. En el libro de Cantares, en el capítulo 2, verso 15, nos habla el rey Salomón. Dios, a través del rey Salomón, porque Cantares lo escribió el rey Salomón, dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Esas zorras pequeñas pueden ser un pensamiento, una idea o una fantasía. Las zorras pequeñas no destruyen la vid, sino destruyen la semilla. Esas zorritas no se pueden comer la vid, sino la semilla. ¿Qué quiere decir esto? El enemigo muchas de las veces no quiere destruir o no quiere comerse lo que usted de una forma conoció o conoce, sino más bien la semilla que le fue sembrada, la palabra de Dios, usando muchos medios, muchas ideas y a muchos hombres. ¿Sí? Simplemente cuando vemos un mal testimonio en la iglesia, cuando vemos un mal testimonio en las vidas de las personas, cuando vemos un mal testimonio en los ministros o cuando vemos un mal testimonio en un líder, ¿sí? Lo primero que decimos es, no, pues ese que tiene más años que yo, mira cómo se comporta, mira, ya cayó y todo eso, pues ¿qué me espero yo? No, amada, no, amada. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que nada ni nadie nos dañe. El diablo siempre va a querer desarraigar la semilla que le fue sembrada a su corazón y a mi corazón. ¿Y cuál es esa semilla? La semilla es la palabra de nuestro Dios. Cuando fue sembrada la semilla en usted y en mí,
Hubo un primer amor en Cristo. Eso es lo que el diablo quiere desbaratar. Por eso dice el rey Salomón al libro de Cantares, casadnos, casadnos. Fíjese lo que dice, casadnos las zorras pequeñas que echan a perder vuestras viñas, porque vuestras viñas están en cierre. ¿Qué quiere decir esto? Esa zorrita viene y llega a través de un pensamiento, una idea, una fantasía, etc. ¿Sí? Y come la semilla. Al diablo no le gusta, al enemigo no le gusta que usted esté viviendo siempre ese primer amor. Siempre ese primer amor cuando conoció usted a Jesús. Cuando conocimos a Jesús. ¿Sí? Existe algo muy importante y como creyentes debemos comprender que si la puerta de nuestra mente no está vigilada, escuche con atención esto, si la puerta de nuestra mente no está vigilada, lo que entra se va a quedar. Lo que entra se va a quedar. Hay un peligro. ¿Y cuál es el peligro? Es porque lo que no se reprende en la mente, el corazón siempre lo va a aceptar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que aprender a reprender esos malos pensamientos, esas malas ideas y todo lo que viene en contra de la palabra de Dios de nuestra mente, tenemos que reprender. Porque si no lo reprendemos, el corazón simplemente lo va a aceptar. ¿Sí? En el Salmo 26:2, el salmista David, Dios nos habla a través del salmista David cuando escribió él. Este salmo dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Cada uno de nosotros tenemos que siempre preguntarnos, ¿qué pensamientos estoy tolerando en mi mente? ¿Qué pensamientos estoy tolerando en mi mente que no son de acuerdo a las Sagradas Escrituras y a lo que yo conozco de Dios? Podemos pedirle a Dios lo que David le pedía en el Salmo 26:2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Entonces, Dios te hace la pregunta, Dios nos hace la pregunta, ¿qué pensamiento estoy tolerando en mi mente? ¿Pensamientos de bien o pensamientos de mal? ¿Por qué? Porque cuando estamos en una situación crítica económicamente, siempre el pensamiento va a ser, ¿cómo le hago para pagar mis deudas? No me alcanza. ¿Cómo le hago para salir de este problema? ¿Sí? Y buscamos las formas. Y lo primero que viene es que el enemigo nos mete en la mente para hacer dinero fácil cosas que van en contra de las Sagradas Escrituras. Y vemos muchas personas, e inclusive ministros, que no sé qué pasó, qué sucedió, pero tarde que temprano, pues han fallecido, tarde que temprano los mataron, se mataron en un accidente, no sé. ¿Pero por qué? Porque tarde que temprano nosotros no fuimos capaces de reprender en la mente todo aquello que venía en contra de la Sagrada Escritura, en contra de. Llevémonos esto en nuestros corazones. Si la puerta de nuestra mente no está vigilada, lo que entra se come. Lo que no se reprende en la mente, el corazón siempre lo va a aceptar. Entonces tenemos que decirle al Señor, Señor, escudriña. Una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. Dios quiere ayudarnos a que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la presencia de Él. Porque de esa forma nosotros nos liberaremos en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que procurar llevar siempre y tener siempre
la mente, procurar tener la mente de Cristo. La segunda puerta, mis amados, es la puerta de los deseos, donde vienen los deseos, y se llama la puerta del corazón. En Marcos capítulo 7, verso 21, Jesús expresa estas palabras. Porque de dentro del corazón de los hombres, cuando habla de los hombres, se refiere también a las mujeres, no solamente a los varones, sino a las mujeres. Porque acuérdense que Adán era un varón y Dios habló y dijo, será su nombre varona. Y después se le cambió el nombre de Eva. Sí. Entonces, cuando habla de los hombres, habla también de las mujeres. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres, o sea, de nosotros, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Ya hablamos de primera puerta, de la primera puerta y es la puerta de la mente. Ahora vamos con la segunda puerta y es la puerta del corazón, que es la puerta de los deseos. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras intenciones, fantasías, que la mente en un momento determinado tolera, el corazón los va a adoptar como un deseo. En ese momento en el cual ese pensamiento es una fantasía o una emoción, empiezan a ser justificadas y alimentadas. Y aquí es donde el pensamiento se vuelve una intención pecaminosa. En el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, nos dice la escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es verdad, la palabra de Dios no está muerta, la palabra de Dios no está falleciendo, la palabra de Dios no está enferma, la palabra de Dios sigue viva y más viva que nunca. Y desde que Dios creó al hombre y Dios dictó leyes y todo eso, Dios siempre ha estado presente en su palabra y Él es el que la hace vivir. Y por eso la palabra tiene poder, porque Dios está allí presente. Dice, y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. Y eso es lo que dice. Y penetra hasta partir el alma. Y dice, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí es donde el pensamiento se puede volver una intención pecaminosa. Dice que es una espada de dos filos. ¿Por qué dice la palabra que es una espada de dos filos? Ah, porque la espada, es decir, la palabra de Dios, juzga tanto al impío como al inconverso y al converso. Es decir, la palabra de Dios juzga parejo. Y Dios dice en su palabra que no dará por inocente a aquel que es culpable. Entonces, mire lo que dice. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, podemos comprender una verdad espiritual muy importante. ¿Cuál es? Que el pecado no comienza cuando se comete, sino cuando se acaricia en el corazón. El pecado no comienza cuando se comete, sino cuando se acaricia en el corazón. ¿Qué hizo el enemigo? El enemigo primero le habló a la mente de él. Aunque Dios ha dicho que de todo árbol podréis comer, pero menos de este árbol. Y ciertamente morirás. Y el enemigo le dijo, no es verdad, sino que el día que tú comieres de él, tus ojos serán abiertos y seréis como Dios. Le dijo, dice, y conoceréis el bien y el mal. Le dijo una verdad y una mentira. ¿Cuál fue la verdad? Que sus ojos serían abiertos y conocería el bien y el mal. ¿Y dónde está la mentira? Que seréis como dioses.
porque solamente hay un Dios. Y si usted nota el libro de Génesis, donde el enemigo le habla a Eva, allí habla dioses con D pequeña. Y si usted lee la escritura, Dios habla, hasta ahí dice dioses. La escritura habla Dios con D grande. Entonces está hablando de un ser supremo. ¿Sí? Entonces, una verdad espiritual muy importante que nosotros vamos a comprender en esta mañana es que el pecado no comienza cuando se comete, sino cuando se acaricia en el corazón. ¿Sí? ¿Qué pasa muchas veces? Nosotros como hombres, de una forma o de otra, con nuestros ojos, vemos, observamos y tarde que temprano, muchas de las veces se desean las cosas. Ya no se ha cometido el pecado, pero sí se está acariciando en el corazón. He ahí el problema que tenemos nosotros. Por eso la segunda puerta que debemos de cuidar son los deseos del corazón. Y tenemos que hacernos hoy una pregunta. Así como nos hicimos una pregunta, ¿qué estamos tolerando? ¿Qué pensamiento estamos tolerando en nuestra mente? Hoy nos hacemos otra pregunta. ¿Qué estamos deseando en secreto que sabemos que no agrada a Dios? ¿Qué estamos deseando en secreto que sabemos que no agrada a Dios? ¿De qué nos sirve tener una iglesia muy grande, si vamos a permitir el pecado? Si vamos a permitir que el hombre tenga 3, 4, 5 mujeres, si vamos a permitir, o sea, nosotros como líderes tenemos la mayor responsabilidad ante la grey que el simple miembro, el simple congregante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de comprender y de entender que a nosotros nos va a llamar Dios y nos va a pedir cuentas, tarde que temprano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos como muchos tienen de costumbre, obedecer a vuestros pastores porque ellos darán cuenta de vosotros, de vuestras almas. Que pasa muchas veces si nosotros como ministros no hacemos las cosas que a Dios le agradan y hacemos cosas que están fuera del orden de Dios. La gente se va a dar cuenta y nos va a ver, nos va a mirar, nos va a observar. Y si hay gente débil en la iglesia, tenga la plena seguridad, amado hermano, amada sierva, consiervo, que esa gente ya no va a regresar. Y esa gente se va a encargar de divulgar, de expresar, de criticar el ministerio de usted o el mío. Y cuando usted menos piense, la iglesia va a comenzar a bajar, a bajar, a bajar. Cuando a un miembro no le parece que el pastor esté manipulando a las personas, porque no se debe manipular, se esté enseñoreando y todo eso, y se sale, cuando se salga de la iglesia va a hablar pestes de ese ministro que un día lo acarició espiritualmente, es decir, lo abrazó, le dio la cobertura espiritual, en las buenas y en las malas oraba por él, lloviendo, relampagueando, en enfermedad iba y oraba por él. Ese mismo ministro, ese mismo miembro, saliendo de ahí, ese mismo congregante, va a hablar pestes muchas veces de nosotros los ministros. ¿Por qué? Porque nosotros, tarde que temprano, tenemos de una forma o de otra un pensamiento fuera del orden de Dios. Y estamos de una forma también pensando y diciendo, bueno, pues esto no es pecado. El que yo hable del pastor, sus verdades, no es pecado. A ver, momento. No lo estás hablando, tal vez lo estás pensando y ya lo estás acariciando en tu corazón. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué estamos deseando en secreto que sabemos que no agrada a Dios? En el Salmo 44, 21, amados, dice, no demandaría a Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. No demandaría a Dios esto porque Él conoce los secretos del corazón. Y termino con la última puerta, que es la puerta de alma, del alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? Es decir, usted ha oído hablar de la palabra psicología o de
la carrera de psicología, ¿verdad? Pues sí, la palabra psicología quiere decir el tratar con el razonamiento del ser humano. Psique quiere decir alma y logos quiere decir tratados o estudios. Precisamente la psicología trata de el razonamiento del ser humano, es decir, de sus emociones, de sus sensaciones y también de sus daños morales. ¿Sí? Entonces, la psicología muchas veces secular ayuda, pero muchas veces cuando no se administra como debe de ser, confunde. La psicología cristiana es muy diferente porque está pegada a la palabra de Dios. Entonces, la tercera puerta es la puerta del alma. ¿Qué pasa aquí? Mire, aquí habla la palabra de Dios. Si usted se fija en el libro de Hebreos 4.12, en el texto de Hebreos 4.12, fíjese lo que dice. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, coma, y más cortante que toda espada de dos filos, punto y coma, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué cree usted que no pone un coma en el alma, sino hasta el espíritu? Verifique usted bien ese texto bíblico. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Note, por favor, y dice, y penetra hasta partir el alma. Ahí tenía que tener un coma. Mas, sin embargo, no la tiene, sino hasta el espíritu. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu van de la mano. Esa es la realidad. Porque el alma y el espíritu van de la mano. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, amados. El alma es el razonamiento del ser humano, es el psique de la persona. El alma es la tercera puerta y va de la mano del espíritu, es decir, es la puerta de la voluntad y las acciones. El alma es la puerta de la voluntad y las acciones. La voluntad no está en el corazón, sino está en el alma. En el corazón están los deseos. En el alma está la voluntad. Esto es muy importante. Y nosotros tenemos que entender y comprender que si en el corazón están los deseos y en el alma está la voluntad y las acciones, en la mente está la puerta de los pensamientos. Esto significa lo siguiente. En Santiago 1, 14, 15 nos dice la escritura, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Por eso, les expresaba hace unos momentos que el pecado no comienza cuando se comete, sino cuando se acaricia en el corazón. ¿Esto qué quiere decir? Les expresaba, mis amadas, que el alma y el espíritu van de la mano. Pues sí, efectivamente, ¿por qué van de la mano? Porque el espíritu que habla el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, note por favor que tiene la E minúscula. Esto está hablando del espíritu de vida en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Es el espíritu de vida. Es decir, está hablando al espíritu en nosotros, no el espíritu de Dios. Acuérdese que cuando usted vea la letra minúscula y dice espíritu, se refiere al espíritu de vida que hay en nosotros. Y cuando usted ve la E mayúscula y dice espíritu, se refiere al espíritu de vida. Entonces van de la mano. ¿Por qué? Porque si el alma no se somete al espíritu, la vida del hombre va a ser un desastre. ¿Qué tenemos que hacer?
Cuando llegamos a los pies de Cristo, por eso es muy importante recibir a Cristo. Porque en el momento que recibimos a Cristo, Cristo viene a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Y lo principal que viene Cristo a someter, o sea, el Espíritu de Dios viene a someter, es precisamente el Espíritu de nosotros. ¿Por qué? Porque sometiendo el Espíritu de Dios al Espíritu de vida del hombre, el Espíritu de vida del hombre podrá someter al alma del ser humano. Esto significa y quiere decir, amadas, que ciertamente cuando usted acepta a Cristo, lo confiesa conforme a Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Hay muchos ministros que dicen que hay personas que no tienen el Espíritu Santo. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque toda la persona que acepta a Jesucristo acepta también al Espíritu. El apóstol dice allí en Corintios que ninguno de vosotros puede llamar Jesús Señor, a Jesús Señor, si no es a través del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que si usted alaba, usted adora, usted glorifica, usted exalta al Señor con sus labios, con su alma, con sus pensamientos, con su corazón, y usted pronuncia al Señor cuando lo está glorificando, usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, cuando las personas dicen, es que ese no tiene el Espíritu Santo, a ver, momento, no confundamos las cosas. Una cosa es que la persona le falta la evidencia de hablar en otras lenguas y otra cosa es que nosotros digamos que no tiene el Espíritu Santo. Él es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios, ¿sí? Si esa persona no tuviera el Espíritu Santo, esa persona sería un fracaso y el diablo la traería arrastrando completamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que hace falta es la evidencia, muchas veces, de hablar en otras lenguas. Esto significa, amados, amadas, que cuando usted mira a una persona y esa persona está prendida en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu, y de una forma u de otra, yo le enseño a usted a ministrarle. Tenga la plena seguridad que esa persona en cualquier momento puede, oiga bien, en ese momento puede dar a conocer la evidencia de ese espíritu que vive en ella a través de donde. O también, porque hay personas que dicen, yo tengo el Espíritu Santo y hablo en lenguas. Ok, gloria a Dios por ello, porque la Biblia lo dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios porque en su boca habla misterios y pues nadie le entiende, sino solo el Espíritu. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Significa lo siguiente, que esa persona no deja de ser hija de Dios. Y muchas veces esa persona da un mejor testimonio que muchos de nosotros que hablamos en él. ¿A dónde voy con esto? Voy a lo siguiente, ¿sí? O sea, no tenemos que menospreciar, sino tenemos que ayudar, tenemos que motivar. Si usted ve a una persona que ora, que ayuna y que le está pidiendo al Señor la evidencia, una manifestación especial de hablar en lenguas, usted como ministro de Dios, vaya y ore por él, ore por ella, que en su momento Dios conoce el corazón de él y Dios puede darle esa evidencia. Entonces, voy con esto, amados. Estoy terminando. Si en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, no hay coma en el alma, sino hasta el espíritu, es porque van de la mano. Se lo repito. La clave del éxito en el creyente se encuentra en lo siguiente.
en proteger las tres puertas, cuidarlas. Y la última puerta que estoy hablando es el alma, va con el espíritu. Cuando uno acepta a Cristo, el espíritu de Dios somete al espíritu del hombre y el espíritu del hombre somete a esa alma. Entonces, lo que Dios enseña en su palabra, porque los hombres que escribieron las escrituras no fueron hombres cualquiera, sino fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que Dios enseña en su palabra, el Espíritu Santo se lo transferirá al espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre se lo transferirá al alma y la sujetará. Y entonces la persona va a caminar en obediencia. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? ¿Qué sucede muchas veces? Que nosotros tenemos que aprender a romper ese tipo de situaciones que llamamos maldiciones generacionales. Y lo podemos lograr en el nombre de Jesús. Pero si nosotros procuramos cuidar esas tres puertas en nuestra vida, nosotros saldremos victoriosos en el nombre de Jesús. Cuando no cuidamos la puerta de nuestro corazón, lo que entrará en él terminará dominando. Lo que entra en él terminará dominando. Y se manifestará en decisiones, palabras o acción. Por eso el libro de Santiago 1, 14, 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El 15 dice, entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Y le repito esta palabra, el pecado no comienza cuando se comete, sino cuando se acaricia en el corazón. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Por eso la envidia, el celo, la ira, la contienda y todo eso no va con Dios, ¿sí? O sea, usted es airada, hay que controlar su pensamiento, sus acciones. Usted se enoja por la nada, controle sus acciones, ¿sí? Y por qué no decirlo, muchas veces necesitamos de una persona profesional en nuestra vida y es un psicólogo. Pero nosotros podemos también salir adelante sin la necesidad de un psicólogo. ¿Cómo? Pues cerrando las tres puertas, aprendiendo a cerrar las tres puertas en el nombre de Jesús. Dios quiere que entendamos también que el pecado cuando se lleva a cabo daña el alma, produce muerte espiritual y ataduras difíciles de romper. Cuando el pecado se lleva a cabo, va a dañar el alma, va a producir muerte espiritual y va a también a provocarnos a ataduras difíciles, ataduras que van a ser muy difíciles de romper. Ese es el objetivo del enemigo, tener creyentes atados y sometidos al pecado. En el libro de Jueces, capítulo 16, verso 4, verso 5, dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. En el 5 dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engaña e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. ¿Cómo vendió Judas a Jesús? Por 30 monedas de plata. ¿Qué fue lo que sucedió en Judas? El enemigo habló a su pensamiento, lo transfirió a su mente y lo deseó su corazón. Lo mismo sucedió con las personas y principalmente con David. ¿Qué hizo? Escuchó a los príncipes de los filisteos y al escucharlos a ellos, pues los escuchó bien y todo, pero lo que a ella se le pasó fue esto, ¿sí? Que ciertamente este hombre que se encontraba atado, quien era Sansón, la fuerza no dependía en sus manos, ni mucho menos tampoco dependía en sus pies, sino dependía
en el cabello, porque era nazareno. Y se dejó seducir por Dalila. Dalila le dijo varias veces en qué consistía su fuerza, y Sansón le mintió varias veces, y varias veces le mintió. Sansón cometió muchos errores que lo llevaron a allí, a los filisteos, y tarde que temprano sufrió lo que Dios no quería que sufriera por los errores que cometió. Dios le dijo que no se consiguiera mujer extranjera y lo hizo. Que no tomara vino y lo hizo. Y hizo muchas cosas desobedeciendo a Dios, mas Dios todavía tenía. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Que el objetivo del enemigo es tener creyentes atados y sometidos al pecado. ¿Qué hizo Dalila? Se dejó seducir, se dejó más bien engañar por los príncipes de los filisteos. Y a cambio le daría 1100 ciclos de plata. Tenemos que entender que si de algo podemos estar seguros es que toda caída visible en pecado comenzó sin que nadie lo pudiera ver. Por una puerta de nuestra vida después. Toda caída visible. Fue mucho lo que Dalila estuvo hablando con Sansón. Me has engañado, me dices esto en tu fuerza y no es tu fuerza, no es mentira, me has engañado. Hasta que lo sometió. ¿Qué pasó? Quedó atado Sansón. Quedó dominado. El enemigo quiere hacer lo mismo con nosotros. Él sabe, metiendo los pensamientos fuera del orden de Dios, metiendo en nuestra alma cosas que están fuera de las Sagradas Escrituras y nos pone deseos que tarde que temprano lo acariciamos en nuestro corazón, vamos a perecer. Por eso nosotros tenemos, ya para terminar, que entender claramente cómo podemos reforzar esas puertas de nuestra vida. ¿Cómo? En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos habla y nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Note, por favor, que el apóstol se estaba refiriendo no al siglo de hoy, sino al siglo que se encontraba él. Pero si en ese siglo que él vivía había mucha maldad, mucho pecado, pues quiero decirle que hoy está triplicado o multiplicado o cuadriplicado mucho más que con él. Ahora, está hablando tiempo no pasado, amada. Tiempo no futuro. Está hablando tiempo presente. No os conforméis a este siglo, tiempo presente. ¿Cuál siglo? Ok, él vivió un siglo diferente a nosotros. Hubo muchas cosas que él vivió y experimentó y todo. Dios le dio el entendimiento para escribir, ¿verdad?, la carta a los romanos. Y hoy nos dice este apóstol, no os conforméis de igual forma a este siglo presente, sino que nosotros tenemos que procurar transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ciertamente, para que nosotros comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios pide una transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Querer es poder. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Entonces, ya para terminar, tenemos que aprender a llenar nuestra mente con la palabra del Señor cada día.
pues las mentes vacías de la palabra están propensas a el pecado. Debemos pedir al Espíritu Santo que nuestros deseos y anhelos puedan estar alineados a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a tener una actitud vigilante constantemente en nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Tenemos que aprender a huir de las tentaciones para no dar lugar al pecado que se instale en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en conclusión, Dios nos llama a cuidar estas tres puertas, pero no solo por disciplina, sino por amor a nuestra alma, a nuestro espíritu. Si vigilamos lo que entra en la mente, lo que alimenta el corazón y lo que se ejecuta desde el alma, amados, viviremos en libertad espiritual. O sea, no tratemos solo de evitar pecar, sino de cerrar el acceso al enemigo desde el primer pensamiento que nos induce a ese pecado. ¿Sí? Entonces, recordemos lo siguiente. He terminado, para la gloria de Dios, este mensaje y recordemos lo siguiente. La primera puerta es la puerta de nuestra mente, que es la puerta de los pensamientos. La segunda puerta es la puerta del corazón, que es la puerta de los deseos. Y la tercera puerta es la puerta del alma, que es la puerta de la voluntad y las acciones. Recuerde que el alma y el espíritu van de la mano. Y recuerde esto también, si la puerta de nuestra mente no está vigilada, lo que entra se queda. Y lo que no se reprende en la mente, el corazón lo va a aceptar siempre. Este es el consejo, mis amadas, mis amados, que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros. Espero y haya sido de bendición este mensaje, ¿verdad? A cada una de nuestras vidas, y espero que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos haya llevado a entender el consejo de la palabra de nuestro Dios. He terminado con esto, ¿verdad? Pero antes quiero orar para poner en la mano de nuestro Dios que este mensaje Pastor, se cerró su micrófono. siga perdurando, mis amados. Gracias, gracias, hermana. Entonces, el Señor quiere que nosotros abracemos esta palabra, que la abracemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Oremos, amado Padre Celestial. Señor, tú me has permitido dar este consejo para tu honra y para tu gloria. Dios, ciertamente hay muchas puertas en nuestra vida que hemos descuidado o tal vez las tenemos vigiladas, pero hay tres puertas que tal vez nos ha costado mucho trabajo vigilarse. Padre, que esta palabra haya llegado al corazón de cada uno de los presentes y que traiga fruto al 100 por 1, Dios. Y que esta palabra se haga viva y fructifique y nos haga reflexionar, Señor Dios mío, ciertamente las cosas que de una forma u otra están dañando y deseando nuestro corazón que a ti no te agrada. Que está en nuestros pensamientos y que a ti no te agrada. Y que nuestra alma, nuestras acciones muchas veces difieren de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros hemos conocido, Padre. Padre, que en esta mañana, esta palabra
haya caído en buena tierra y traiga fruto al 100 por 1. Yo ato y reprendo con la autoridad que tú me has dado todo aquello que quiera estorbar para que esta palabra no se atesore en el corazón de cada uno de nosotros. Ato y reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu, Padre, que quiera golpear, que quiera venir, Señor Dios mío, y arrancar esta palabra en el corazón de los presentes. Padre, en el nombre de Jesús, y ahora mismo, Dios, toda atadura que esté en el pensamiento y todo deseo que esté en el corazón, y toda mala acción, Señor, Padre mío, y todo aquello, Padre, que esté, Dios amado, estorbando la vida, Señor, Dios mío, de mis hermanos, mis hermanas, Señor, a través de la voluntad, Señor, y las acciones, lo ato y lo reprendo, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, ahora mismo, Dios, reprendemos todo espíritu que venga como león rugiente, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestro espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ahora mismo, Dios, antes de dejar este lugar a quien corresponde, Padre, esa vida, ese corazón que está atribulado, angustiado, acongojado, Señor, tú dale la victoria, tú dale la salida. Dios mío, si Él abrió puertas, si ella abrió puertas, Dios amado, y su situación en el hogar está caótica, tú ven a resolver, Señor, sus problemas, sus necesidades, Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Y si hay hermanas, hay hermanos, hay siervos, siervas, Señor, que están desanimados, desalentados, Padre, por lo que está sucediendo y pasando en sus vidas, que a lo mejor un día fueron prósperos y hoy en día, Señor, están padeciendo, Señor, necesidad. Padre amado, que ellos reflexionen, Señor, que ellos entiendan, que ellos comprendan, Dios. Padre mío, como tú nos haces comprender a través de tu Santo Espíritu, Dios, ¿dónde fue el fallo? ¿En qué te fallamos? ¿Cuál fue el deseo que bajó a nuestro corazón o que estuvo en nuestro corazón, Señor, que a ti no te agradó y nosotros lo permitimos, Señor? ¿Cuál fue esa acción, Señor, esa mala acción, Señor, y que nosotros dejamos que a través de nuestra voluntad lo hiciéramos, Padre, cuando eran acciones que a ti no te agradaban, Dios? Padre, ¿por qué a veces, Dios mío, ciertamente de una forma o de otra nos cuesta, Dios mío, tener ese espíritu de perdón? ¿Por qué nos cuesta trabajo, Señor Dios mío, de poder, Señor, soltar, Señor Dios mío, esa falta de perdón en la vida del ser humano, Padre? Señor, yo te pido por cada vida, por cada corazón, Señor, presente, Dios amado, que todo aquello que está estorbando en su vida para perdonar, que todo aquello que está estorbando en su vida, en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, Señor, en su corazón, Señor, en su alma, Dios mío, en su pensamiento, y que lo tenga atado, lo atada, Padre amado, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, ahora mismo, Dios, cancelamos, destruimos, Señor, todo espíritu, Padre, que venga, Señor, a tratar de destruir ese pensamiento de mi hermana, Señor, para bien, ese deseo en el corazón para bien, y esa acción, Señor, y esa voluntad para bien, Señor, en ella, Padre, o en él, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Padre, gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Cada una de las presentes, Dios, Dios amado, Dios bendito, bendígalas, prospérelas. Le han pedido un pensamiento nuevo, póngalo, Dios. Le han pedido un corazón nuevo, póngalo, Dios. Le han pedido, Señor Dios mío, una alma diferente, póngalo, Dios. Allí, Señor, trabaje. Allí, Señor, Dios mío, no permita que claudique esa vida. No permita, Dios mío, que esa vida, Dios mío, se desvíe, se desanime, se desaliente, Señor. No importa, Dios mío, que está viendo sus hijos, que Dios mío no quiere nada con usted, Señor, que ella se aferre, Señor, a la promesa mesiánica, que en el Señor Jesucristo serán salvos tú y toda tu casa. Dios, son promesas suyas, no del hombre, Padre, en el nombre de Jesús. Y toda aquella persona, Padre, que tiene un pensamiento para mal, para su pastor, para su pastora, Señor, para su consiervo, Señor, consierva, Señor, Dios mío, que ella tenga un pensamiento diferente, Dios. Y que ese amor que tuvo al principio sobre él o sobre ella, Padre amado, el amor espiritual, Señor Dios mío, vuelva otra vez a surgir en él, en ella, Señor, o en él, Padre amado. Padre, y que todo aquello que vino, Señor, a traer ideas, sugerencias, Señor, Dios mío, Dios amado, a su corazón, y que Dios mío la está disipando, la está perturbando, Señor,
Padre amado, hacia su pastora, su pastor, Señor, Dios mío, lo ato y lo reprendo hecho fuera en el nombre de Jesús, Padre amado. Y que ese primer amor, Dios mío, en él, en ella, Señor, no cese, sino, Dios mío, que te busquemos como si estuviésemos en el primer amor, Señor. Que te busquemos como si estuviésemos, Dios mío, apenas, Señor, Dios mío, con la semilla sembrada, Padre. No permitas que esas zorras pequeñas, Dios amado, Dios bendito, vengan, Señor, a Dios mío, a tratar de arrebatar ese primer amor, esa semilla, Padre, que fue sembrada en él o en ella, Señor. Padre, que esos matrimonios, Dios mío, que están en problemas, en dificultades, en situaciones difíciles, Señor, Dios mío, Dios amado, usted, Señor, venga, Dios mío, Señor, a componer ese matrimonio en el nombre de Jesús, Padre. Dios mío, reprendemos todo espíritu, Dios mío, que quiera, Dios mío, alterar, Dios mío, ese matrimonio, descontrolar, desequilibrar, Señor, ese matrimonio, Padre, esa vida, Señor, ese ministerio, Padre. Dios mío, reprendemos todo espíritu, Padre, que venga a desequilibrar los ministerios, Señor, en mi hermano, en mi hermana, Señor. Padre, Dios bendito, usted sabe, Dios amado, Dios bendito, que nosotros, Señor, procuramos, Dios mío, llevar nuestros pensamientos, Dios mío, cautivos hacia usted, Señor. Padre, ponga cada día, Señor, un espíritu, Dios mío, Señor, de agradecimiento, un espíritu, Dios mío, que venga, Señor, Dios mío, a ser benevolente, que venga a ser, Dios mío, un espíritu de mansedumbre, de humildad, Señor, de sencillez, Señor, Dios mío. Aunque tengamos, Dios mío, bienes, aunque tengamos, Dios mío, suficientes bienes, Señor, que siempre seamos, Señor, Dios mío, esos hombres y esas mujeres, Señor, sencillos como las palomas y astutas como las serpientes, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Y si hay algún empresario, Señor, ahí presente, Señor Dios mío, y si su empresa, Señor, tiene dificultades y dividendos bajos, Señor, yo ato y reprendo, Señor, todo espíritu de dividendos bajos, Señor, y todo espíritu, Padre, que está descontrolando esa empresa, Señor, ese empresario, Señor, y esas finanzas, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Y todas esas deudas, Señor Dios mío, que no han sido pagadas y ha costado trabajo, Señor, de pagarlas, Señor Dios mío, Dios amado, se suelta hoy en día, Padre amado, en estos momentos, Señor, un espíritu, Señor, que venga, Dios mío, a incrementar las finanzas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y todo, Dios mío, profecía, toda profecía que no se ha cumplido sino hasta el día de hoy, Padre, y que está en proceso de cumplimiento, Señor Dios mío, no permitas que el diablo la arrebate, Señor. No permitas que el diablo se la lleve, Señor. Y si se la está llevando, Señor, se la reclamamos y se la arrebatamos en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y todo aquello, Padre amado, que está estorbando, Señor Dios mío, ahí, Señor, en el ministerio, Padre mío, de mi hermano, de mi hermana, Señor Dios amado, que no lo deja, Señor, crecer, que no lo deja fructificar, Señor, lo atamos y lo reprendemos y somos fuera en el nombre de Jesús, Padre. Presentamos un espíritu, Dios mío, que venga, Señor Dios amado, Dios bendito, a llevar el crecimiento, Padre. Y toda aquella hermana, todo aquel hermano, Señor, que se sienta, Dios mío, desanimado, desalentado, Señor, porque siente, Padre, que no fluyes en él, Señor, Padre mío, hoy en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, Señor Dios mío, soltamos un espíritu, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre. Se suelta un espíritu, Padre, que venga, Señor, a animar y alentar, Señor. Y Dios mío, Señor Dios amado, a acrecentar, Señor Dios mío, la fe, Señor, en ese hermano, en esa hermana, en ese siervo, Señor, ese siervo, en esa consierva tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y cada uno de los deseos que hay en el corazón, Señor Dios mío, Dios mío, del corazón, en cada uno de nosotros, Padre amado, que sea para bien y sea para agradarte a tú, Señor, a ti, Señor, se cumplan, Padre. Y que cada petición, Señor Dios mío, en esta mañana, Señor, que cada una, Dios mío, de mis hermanas, de mis hermanos, te ha presentado delante de tu presencia en este servicio, Señor, virtual, Padre amado, o en servicios anteriores, Padre amado, en oraciones anteriores que no han sido contestadas, Señor, hoy en día se contesten, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Y que todos aquellos paquetes, Dios mío, que falten, Señor Dios mío, para llegar, Señor, al Ministerio Internacional conforme al corazón de Dios, Señor, y que se han tardado en llegar, Señor, que se vuelvan, Dios mío, que vengan, Señor, ahora mismo, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre. Y que, Dios mío, este ayuno, Señor, que todos, Dios mío, Señor, de una forma o de otra, Señor, participamos, Dios amado, Dios bendito, Señor, que tú, Señor, Dios mío, vengas a traer bendiciones que sobreabunden y vengas a resolver los problemas, Padre. Y que este ayuno, Señor, sea, Señor Dios mío, para seguir añadiendo, Señor Dios mío, cada día, Señor, las almas que serán salvas, Señor. Y cada, Dios mío, empresario, Señor, que será salvo. Y cada, Dios mío, misión, Señor, Dios mío, y proyección, Señor. Y cada, Dios mío, proyecto, Señor, que se tenga, Señor, Dios mío, en el Ministerio Internacional conforme al corazón de Dios, Señor. Que preside tu sierva, Señor, la pastora Emma, Señor Dios amado. Y que, Dios mío, este ayuno, Señor, rompa, Dios mío, Señor, ataduras.
rompa, Señor, coyunturas. Dios mío, cancele, Señor, Dios mío, todo pedido del diablo, Señor, y cancele, Dios mío, todo, Dios mío, espíritu, Dios mío, maligno, Señor, que haya venido a tentar, Señor, Dios mío, con enfermedad, Señor, o con, Dios mío, destrucción, Señor, matrimonial, o con, Dios mío, Señor, con pensamiento maligno, Señor, o con pensamiento de inferioridad, Señor, sobre la vida, Señor, de él o de ella, Padre. En el nombre de Jesús, y que este ayuno, Señor, Dios mío, este propósito que, Dios mío, que se hoy termina, Padre amado, sea, Dios mío, Dios amado, Dios bendito, para que se cumpla cada promesa que tú has prometido, Señor, Dios amado, en sueño, en revelación, en profecía, en consejo, Señor, Dios mío, Dios amado, Dios bendito, oh Dios mío, en remas tuyos, Padre, Dios bendito, que Dios mío sean cumplidos, Señor, en el nombre de Jesús, y que cada rema, Padre, cada rema, Señor, Dios mío, que está, Dios mío, Señor, Dios mío, ha salido, Señor, a través de los labios, Señor, de tu siervo, de tu sierva, Señor, Dios mío, con siervo, Señor, que ha predicado tu palabra, Señor, a través de esta plataforma, Señor, y que, Dios mío, cada palabra que se ha dado el Ministerio Internacional conforme a tu corazón tuyo, Señor, Dios amado, Dios bendito, se cumpla, Señor, y que este ayuno, Señor, Dios mío, traiga cambio, Señor, traiga amor, traiga unidad, traiga, Dios mío, Señor, Dios mío, crecimiento, Señor, y traiga, Dios mío, Señor, añadidura, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Padre, gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Que la bendición tuya, la comunión de tu Hijo y la participación de tu Espíritu, Señor, sea, oh Dios, sobre cada uno de los presentes, Señor. Y aún aquellos, Señor, que sean ausentados, Dios mío, por causa de sus trabajos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.